En noviembre de 2009, Óscar Paredes Echegaray fue amenazado de muerte. La intimidación al empresario también fue dirigida a otras personas, incluido el presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, quien recibió esta amenaza en su celular. 9 meses después de esta amenaza, Paredes Echegaray fue acribillado por 3 hombres en el bar Bengala de la Ciudad de México. Lo ultimaron la madrugada del viernes pasado, a una semana de que participara en una audiencia relacionada con el caso Martí en el Juzgado 32 de lo Penal. La colaboración del empresario y abogado en la investigación en torno al secuestro de Fernando Martí fue clave, pues su hijo Javier y su escolta apodado Fila fueron víctimas de un plagio similar al vivenciado por el hijo del empresario Alejandro Martí. Con sus testimonios ante la autoridad se lograron unir las piezas del rompecabezas criminal que conecta a 2 de las más peligrosas bandas del secuestro en México, La Flor y los Petricholet. Tanto Javier Paredes Echegaray como Filadelfo González Altamirano, secuestrados en febrero de 2008, reconocieron ante el Ministerio Público Local como uno de sus captores a Sergio Humberto Ortiz Juárez, el APA, presunto líder de La Flor. Pero no solo eso, también identificaron a Noé Robles Hernández, el presunto asesino material de Fernando Martí y miembro de los Petricholet, como uno de sus celadores. En febrero pasado, Fernando Ruiz Canales interpuso una denuncia ante la Subprocuraduría de Averiguaciones Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En ella, el presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos dio cuenta, además de la amenaza de noviembre de 2009, 6 amenazas más recibidas en su teléfono celular. Destacan 2 recibidas el 3 de febrero del año en curso. Una dice: tienes que sacar a Lorena del pedo, te van a buscar para darle instrucciones. La otra ordena: si no apoyas te matan, Lorena y Romero deben salir limpios. Reporte Índigo DF te presenta en exclusiva el testimonio del Colibrí, como cariñosamente llamaba a su hijo el abogado recientemente asesinado. Su versión echó por tierra la versión que se ha empeñado en imponer la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a través del Coordinador General de Inteligencia para la Prevención del Delito de la PFP, Luis Cárdenas Palomino, quien ha asegurado públicamente que los Petricholet son los únicos responsables del secuestro y muerte de Fernando Martí, y que nada tiene que ver La Flor, el APA, ni su ex colaboradora Lorena González Hernández. Descubre lo que entraña la intempestiva muerte de Óscar Paredes Echegaray, un testigo incómodo. Sí es un hecho que institucionalmente, por lo que se refiere a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, hay un deseo por deslindar a Lorena González. Es un hecho, es muy claro. Las acciones, incluso las palabras con las que se conduce Cárdenas Palomino en sus conferencias de prensa son contundentes. De manera totalmente expresa, en la presentación de los Petricholet, desvinculó no solamente a Lorena, a todos los capturados e identificados como la banda de La Flor. Sus afirmaciones eran contundentes y tenían un propósito. Ese propósito hoy se conoce plenamente, es totalmente desvincular a Lorena González, a Lorena y sus cómplices. Así de peligroso puede llegar a ser eso. Para nosotros, los Petricholet y La Flor es la misma cosa. Tú sabes que estas bandas, cuando las detienen y las presentan a los medios, es la autoridad quien los bautiza, quien les pone un nombre, ¿no? La banda de La Flor, la banda del Conejo, en fin, todo este tipo de cosas. Ellos los bautizan así. Independientemente de quién los bautice, lo que se sabía por las investigaciones independientes es que se conocían, que compartían operaciones, que estaban de manera delictiva vinculados. Y así como están vinculados ellos, te puedo decir que también está la banda de los Vallardo, los Tiras, los Cobra, la del Niño, la Cuchilla. Es una alianza de bandas que cuando tienen secuestros de muy alto perfil, opera como alianza. Y en secuestros menores actúan de manera independiente. Es decir, pueden hacer secuestros de 200, 300, 500 mil pesos, 1 millón de pesos, pero también se van por secuestros de varios millones de pesos. Es cuando se activa esta alianza. Y el gran orquestador es Mario Alberto Vallardo. Él fue quien hizo las llamadas para negociar el caso Equigua y el caso Martí. Él fue quien negoció ese dinero. Tanto así que desde el primer momento en que yo se lo comunico a Alejandro Martí, él me lo confirma. No sé si él ya tenía conocimiento de esto, pero él me lo confirma la misma noche que le mando un correo informándole de lo que habíamos descubierto. El caso Equigua y el caso Martí estaban vinculados.
Cuando nosotros hicimos esta relación entre estos dos secuestros, ya sabíamos de la existencia de la banda del niño, ya sabíamos de todas estas personas. Déjame decirte que incluso eran vecinos, los Equigua y sus secuestradores. Y nosotros logramos ubicar los domicilios tanto de la víctima como de los victimarios. Y nadie quiso apoyar la captura de los victimarios. Yo mantuve con mi equipo una vigilancia en esa casa, que se tuvo que retirar porque no había respuesta. Porque esa es otra gran verdad escondida. La autoridad sabe más de lo que nos ha dicho, muchísimo más, y no ha presentado todo ante el juez. Sí hay vínculos con el narco. Nosotros encontramos, en un momento dado, hubo un enlace en donde los Beltrán Leiva nos salen en el mapa, y nos salen vinculados con el comandante o el excomandante José Luis Romero Ángel, que a su vez estaba vinculado con el comandante Grajales. Quien oye, se sabe quienes lo han investigado, que Grajales es el brazo derecho de la Barbie. De ese tamaño es el vínculo que tiene la Flor con narcotraficantes. De ese tamaño es. Había un cerco de protección hacia los movimientos de droga, dinero y personas en el área perimetral del aeropuerto de la Ciudad de México para el cártel de los Beltrán Leiva, mediante gente que pertenece a la Flor. Es decir, esto es mucho más grande y mucho más grave de lo que públicamente se sabe. Más allá de que fuera o no testigo, como te mencionaba, él estuvo haciendo investigaciones privadas, investigaciones que llevaban información importante, muy importante, y que evidentemente molestó a esta gente. Y que además esas investigaciones eran de su conocimiento. Por supuesto que era un obstáculo que había que eliminar, era una persona incómoda para ellos. Yo no descartaría que los autores materiales de este homicidio sean miembros de la Flor. Digamos que hay un expediente alterno, existe un expediente alterno, y ese expediente se construyó con las investigaciones que estaba haciendo Óscar Paredes. Ese es el gran problema hoy. ¿En manos de quién está? No lo sabemos. Y mucho de su contenido incluso puede desaparecer, si no es que ya desapareció. Ahí había información que te puedo decir que era crucial para muchos aspectos que el Consejo en su momento quiere hacer. Yo te puedo decir, sí, hay más de 200 miembros libres. Y quizá alguien diría, bueno, ¿por qué no dan nombres y apellidos? Porque no quiero que nos pase lo que le pasa a la Procuraduría, que lleva a los detenidos a un proceso débil, un proceso que va a perder. Y después hay que darles usted disculpe, aunque sean criminales. Nosotros estamos haciendo una investigación que de manera contundente demuestre quiénes están involucrados, cómo están involucrados y llevarlos a juicio, en esas condiciones. Ese expediente era importante, hoy no sabemos dónde está, y si está, no sabemos qué tanto le han arrebatado al expediente, que eran recursos combinados. Es decir, había recursos que él aportaba y recursos que las instituciones estaban aportando. De manera totalmente informal, no oficial, el objetivo era identificar a todos los integrantes. Extraoficialmente, yo te puedo decir que la Procuraduría reconoce que la organización criminal que hoy conocemos como La Flor, que así la bautizaron ellos, la reconocen como una organización grande, numerosa, plagada de policías, de manera extraoficial. En lo público no lo quieren reconocer. Imagínate tú a alguien que tiene todas estas facilidades institucionales para acceder a expedientes, incluso a recursos, me refiero a recursos humanos, y hacer investigaciones, y que sus investigaciones muchas veces se adelantaron o arrojaron mejor información que lo que la institución por sí misma estaba logrando. Que ya lo hemos visto, ¿no? El caso Wallace, el caso Eduardo Gallo, en fin, donde el particular muchas veces puede más que toda la institución. Lo mismo estaba pasando con Óscar Paredes. Y aquí habría que separar esas dos identidades que ahora se quieren fincar a Óscar. Por un lado, quizá era un abogado de narcotraficantes, porque así se ha dicho, y por otro lado era un padre que estaba buscando justicia. Yo te puedo decir que vi muchas ocasiones que el propio procurador Mancera le contestaba personalmente el teléfono. Es decir, no tenía que pasar por ningún secretario particular, ni mucho menos. Tenía el celular del procurador, a él le llamaba y le contestaba de inmediato. En alguna ocasión, por alguna información que estábamos compartiendo,
A mí me tocó ver esta situación, que Óscar Paredes marcara al teléfono del procurador, y el procurador le atendió y además le resolvió de inmediato la petición que se estaba haciendo en ese momento. Sí era muy cercano al procurador, muy cercano al procurador Cerón, tenía mucho respaldo de los dos, había un intercambio de información y había comunicación prácticamente cotidiana. A mí me sorprende mucho que ahora se esté hablando que pueda o no haber un expediente de sus vínculos con el narco. ¿Por qué si había este trato tan particular no se investigó y se procesó en su momento? ¿Qué se esperaba? A mí no me consta si él tenía o no vínculos, negocios de tipo ilegal. No me consta eso. No puedo decirte al respecto alguna opinión. Lo que me consta es que él investigaba, que sus investigaciones estaban dando resultados y que evidentemente los resultados de esas investigaciones había que bloquearlos. Y la mejor manera de bloquearlos se va privándolo de la vida. Yo sí noté, yo de hecho conocí a Óscar en la casa de Alejandro. Por invitación de Alejandro fui a su casa. Cuando yo llegué a la casa estuvimos platicando primero Alejandro y yo. Una hora después llega Óscar y estuvimos platicando de todo este asunto, la información que los tres teníamos al respecto. Y te puedo decir que todo lo que yo vi a lo largo de varios meses es que había mucha comunicación, compartían mucha información, así como te lo decía, con la comunicación que había constante con el procurador, de alguna manera también esto se replicaba con Alejandro. Sí como víctimas, pero yo siento que en un momento dado sí se estableció pues, una cierta amistad y era evidente, ¿no? Se me hace muy imprudente que a menos de 24 horas de su muerte ya se descarte totalmente que la Flor sea o no autora de este homicidio. Es algo que no se puede descartar, es totalmente irresponsable actuar así. Sobre vínculos que él podía tener sobre el narcotráfico o no, independientemente de que existiera esto, que se podía comprobar, hay una gran realidad. Él estaba investigando, investigó muy a fondo, tenía contactos tanto a nivel federal como con la Procuraduría Capitalina, y con esos contactos él se hizo de algunas facilidades para poder tener información, aportar información. Sé que había un grupo trabajando con él, un grupo privado, que le ayudaba en estas investigaciones, y todos los resultados de investigaciones eran aportadas a las dos dependencias, PGR y lo que es Procuraduría Capitalina. Evidentemente tocó algunos callos, evidentemente hay gente molesta por ese trabajo. ¿Y por qué lo digo así con esa certeza? Porque lo mismo nos está pasando a nosotros como organización. Hay gente que está molesta por la investigación que estamos haciendo, por lo que está arrojando, y sería muy difícil pensar que no pudiera estar la mano de la Flor detrás de este homicidio. Sería muy difícil. Nosotros, como tú sabes, a la Flor la teníamos investigada desde el año 99, hace ya una década. Sabíamos muy bien quiénes eran la Flor, qué hacían, cómo operaban, y esto se le denunció en su momento a Bernardo Batis. No se escuchó la denuncia. Nosotros tuvimos del 99 al 2003 la investigación. Se suspende la investigación porque no había ninguna respuesta por parte de las instituciones. Viene el secuestro y homicidio de Fernando Martí. Reiniciamos la investigación y esto provoca que se den nuevas amenazas de parte de ellos. ¿Qué quiere decir con nuevas amenazas? Evidentemente por el año 2001, en el 2003 incluso, hubo amenazas de ellos. Por ahí hay retratos hablados, incluso en el expediente que está hoy en el juzgado. Retratos hablados que elaboraron en aquellas épocas por un secuestro que yo viví a manos de Romero Ángel y otro en el que participó Noé Cañas. Hoy te puedo decir que esa banda supera los 200 elementos. Es decir, está muy lejano lo que afirma la PGR, dándonos una lista de 4 o 5 nombres como cómplices en libertad, por los que se ofrecen 15 millones de pesos. Falta muchísima gente por ser capturada, todos ellos policías, expolicías. Te puedo decir que el 95% de los miembros de estos 200 que te hablo son policías, solo unos cuantos son civiles. Toda esta gente ya estaba muy bien ubicada y cuando ellos se dan cuenta que estamos haciendo esta nueva investigación, que arrojó además mucha información, lo que hemos hecho en los últimos años, provoca estas reacciones, estas amenazas.
Tú sabes que es público, en la página del Consejo está el número de celular que se utiliza para los medios de comunicación y la gente en general. Llega a través de un mensaje de texto la amenaza, y en esa amenaza se involucra tanto a Oscar Paredes, a Alejandro Martí, a mí, reporteros, en fin. Había mucha molestia expresada en esa amenaza por lo que se estaba diciendo, por lo que se estaba haciendo, que afectaba a los intereses de la Flor. Sí hubo unas instrucciones donde se pretendía que se hiciera creer a la Procuraduría Capitalina, en un principio y después al juez, que el comandante Telésforo Tuxpan había estado detrás de este secuestro. Así fue la indicación que ellos dieron. Querían que hiciéramos creer un expediente que se iba a hacer llegar, que nunca llegó, que era producto de investigación del Consejo, donde evidentemente había afirmaciones y había una serie de contenidos para poder hacer semejante señalamiento, que Telésforo Tuxpan había estado detrás del secuestro y homicidio de Fernando Martí. Estuvimos a la espera de ese expediente. Hubo un intento de acercamiento de parte de ellos, me refiero a la Flor, no se consumó. Se dio una llamada telefónica donde se advertía que había un plazo para hacer esta acción, para acudir ante el juez y aportar todos estos datos. Evidentemente no íbamos a caer en ese juego, no nos íbamos a prestar a un tipo de extorsión de ese nivel, donde íbamos a involucrar a personas para liberar a otras, y menos sabiendo que quienes están hoy presos pues tienen vínculos, tienen responsabilidad penal, y falta que en su momento el juez la determine. Pero te puedo decir que la capacidad de investigación, la capacidad de acción que tiene la Flor es notable, es muy importante. Tú sabes que en la denuncia que nosotros presentamos solicitamos un esquema de mudanza constante, porque el esquema de las escoltas no es confiable. No es confiable porque no puedes depositar tu seguridad a policías si estamos hablando de una gran red de policías que asesinan, que secuestran. Hoy te puedo decir que hay más denuncias que siguen sin atenderse. Hemos presentado quejas en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ni siquiera por eso se han atendido las denuncias. Pareciera dar la impresión de que el tema de la Flor ha dejado de ser importante para la autoridad. En su momento fue motivo de discursos, de una gran alianza entre autoridades locales y federales, un acuerdo nacional por la seguridad y demás. Hoy vemos que esto es un teatro. Nadie está persiguiendo a toda esta gente que sigue secuestrando, que sigue asesinando. Como te decía hace un momento, todos son policías. Y desde esa trinchera que les permite actuar con impunidad, mucha gente sigue perdiendo la vida, sigue perdiendo la libertad. Hay casos de muy alto perfil que ni siquiera los conocen los medios de comunicación, que nosotros nos hemos allegado a la información por la investigación que traemos, y que las familias han pedido mantenerlos así, en bajo perfil, pero ha habido familias muy importantes en este país que han sido golpeadas por este grupo criminal.